Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de estar aquí. Hoy tenemos que hacer el papel de nuestra vida entrevistando a don Andrés Arconada. ¿Qué tal, Andrés, amigo? Ay, cómo me gusta lo de don. Es verdad, como en esta profesión siempre nos llamamos todos de tú, y cuando te dicen don, como que suena muy bonito. Hombre, es que tú en tu profesión y en tu campo ya eres un don. Bueno, mira, pues esto también te lo agradezco. Mira, si solamente vamos a hablar de piropos, estoy encantado. No tengo ningún problema. ¿Es tu primer libro, Andrés? ¿O ¿Eh? ¿Es este tu primer libro? No, este ya es el cuarto. El primero que hice fue un encargo que, bueno, me salió muy bien porque era una primera biografía con Maribel Verdú, que ella dijo que sí, era un libro autorizado. Luego hice el de Concha Velasco, que ella siempre es el que más habla de él, siempre que hace cualquier cosa de referencia, o dice coger el libro de Arconada, que ahí está todo, que también fue una biografía autorizada. Luego hice un libro ya con Teresa, con Rodajes al borde de un ataque de nervios, que es un libro que me costó muchísimo esfuerzo, pero que es un libro muy bonito y además muy bien editado, y que tuve la suerte de que Enrique Cerezo prestara todo su material fotográfico, porque todas eran películas españolas y casi todas las películas que estaban ahí son del patrimonio de Enrique, y que no cobrara nada por ello, porque si no, si hubiera cobrado por esas fotos, no se podría haber hecho, ¿no? O sea, fue muy generoso Enrique. Y está ahí, ese libro está ahí. Cuando se hacían libros en tapas duras, con muchas fotos y todo esto, porque ahora eso resulta muy caro. Y este, que fue una propuesta realmente de editorial, que a mí me pareció bien, porque me dieron libertad, y dije, bueno, voy a ver. Lo que pasa es que ha sido muy largo, un año entero dedicado a un libro para coordinar de alguna forma todas las entrevistas ha sido bastante complicado. Complicado en ese sentido, luego ellos han accedido, o sea que no pues tienes... no se nota, ¿no? Porque sale un libro, claro, una lectura pero muy fluida, muy elegante. A mí, cuando se me puso como condición que los actores tenían que ser de todas las generaciones, tenían que estar evidentemente vivos y además tenían que estar en activo. Entonces era complicado, no era fácil, porque tampoco era cuestión de repetir generaciones, para que no se repitiesen tampoco demasiadas épocas en concreto. Una vez que ya localizamos la lista, yo hice la lista definitiva, la editorial dijo ok, fue el poder encontrarme con los 47 que están ahí. Es decir, muchos de ellos son actores muy complejos porque están trabajando continuamente. Entonces, aunque sea un hueco, sea unos minutos, sea una conversación de una hora, hay que quedar con ellos, habiendo dicho que sí. Y eso ha sido lo complicado. Y luego leerme tochos y tochos de documentaciones de la película, escribir sobre ella y sobre la época de una forma sencilla, porque yo creo que no es un libro que va enfocado a los cinéfilos solamente, sino al público en general que ha visto esas películas y que le ayudas a situarse en la época en que se hicieron, de qué iba, y evidentemente luego ya el testimonio del propio protagonista. Pues es una historia de alguna forma del cine español, pero vista a través de los actores, que no es algo habitual, ¿no? No, desde luego, pero para ti son fundamentales los actores. Sí, yo les quiero mucho. Hay momentos en que no, tengo que decirlo, pero en general les quiero mucho, les admiro mucho y son el rostro que te ha llevado al cine. La gente va por los rostros, o iba por los rostros. Realmente directores españoles, menos Almodóvar, a lo mejor Saura, ya los más entendidos, y ahora algunos de los modernos, ¿no? Cortés, Bayona, pero no tanto. La gente va o iba por los actores. Y en el cine internacional ha pasado lo mismo. Es decir, sí, Hitchcock y Spielberg son muy conocidos, pero el resto no te interesa demasiado quién ha dirigido la película. Me refiero al público, como público en general. Vas a ver los actores. Yo fui un niño que me crié en el cine, que me encantaba el cine y que veía todo tipo de actores, con lo cual sí. Lo que pasa es que luego no he sido mitómano, menos con el caso de Pepa Flores Marisol. Es así. Eso sí he sido muy mitómano. Y Concha Velasco un poquito, porque hay que decir que tu tono del móvil, ¿cuál es? ¿Tu tono de móvil? La chica J, pues no lo tiene nadie. Y ella siempre dice, pero ¿cómo te las bajas eso? Digo, tú díselo a tu hijo, Manuel, que te lo baja, fijo. Digo, pero vamos, no tienes ninguna necesidad, ya te la sabes. Digo, y además me identifica, o sea, cuando suena la chica J, como no lo tiene nadie, pues y tal. Cuando suena la redacción, te llaman Arconada. Exacto. Yo a Concha la quiero mucho, es amiga, pero no... Y tengo mucha admiración por ella y por otros muchos, pero no es esa cosa que te pones nervioso, ¿no? En el caso de Marisol, sí. Fíjate que he tenido oportunidad de volverla
a ver y poder ir a su casa en Málaga y tal, porque me llevo muy bien con su hija María, su compañero de vida también y tal, y no. Pues ya la vi una vez y dije, no hay que verla, a los mitos no hay que verlos. Sí, efectivamente. Y hablé con ellos y dije, no, a los mitos no hay que verlos. Pero es el único caso que me ha pasado. El resto forma parte de tu trabajo, en algunos casos, después de tantos años, es amistad, y en otros, pues, es cariño, ¿no? Y es el que me demuestran todos los que han participado, porque han sido muy generosos. De los santos inocentes a 8 apellidos vascos, El papel de mi vida. No es un libro al uso, que tú dices, bueno, el papel de mi vida, pues cuentan a ver qué han hecho en la película, cómo lo preparan. No, hay mucho más. Como tú dices, hay mucho trabajo. Y hay algo muy curioso, que hay una parte contada en primera persona. Y entonces, claro, te llega mucho más. Claro, es su testimonio. Claro. Su testimonio tenía que estar contado en primera persona. Es una entrevista larga en el que ellos van desarrollando todo lo que pasó en ese momento, cómo vivían el momento. Pero que no parece una entrevista. No, claro, eso era la dificultad. Claro. Porque todo ese material había que llevarlo luego a primera persona, como dices tú, pero respetando todo lo que decían, para que no se sintiesen ninguno ofendido, es decir, yo no he dicho eso o yo no lo he comentado tal. El problema era que yo no tenía suficiente distancia para cortar, a ver si me explico. Es decir, si yo hay unos que hablan más, como en toda la vida, y otros que hablan menos. Si yo hubiera puesto todo lo que dicen, era muy largo. Si me quedo con los que menos dicen, era muy corto. Entonces todos tienen que tener, si os fijáis, la misma longitud. Entonces para eso, como yo necesitaba ya una distancia, después de un año con ellos, detrás de él, yo necesitaba una distancia de ellos y de lo que me habían dicho. Entonces hablé con Teresa por lo que hice en el otro libro, con Teresa Velayos, y le dije, mira, te propongo, si te apetece el proyecto, que tú lleves este material de estas entrevistas a primera persona. La lleves, y el cálculo son 4 o 5 páginas, y eso es lo que tiene que reflejarse de cada uno, en el que cojas lo mejor o lo que tú que estás desde fuera, lo estás oyendo por primera vez, puedas ajustarlo. Y aceptó el reto y le ha salido estupendo. Claro. Sí, ha salido muy bien. Sí. Ha salido muy bien. Es difícil ese ejercicio, pero hombre, claro. Aquí sí es muy difícil. Es que yo no sé cortar. No, pero no solo la síntesis, es también el reflejo de una persona viva, ¿no? Es decir, y cuando se lee, cada capitulito es una introducción sobre el personaje del actor, hay luego una sinopsis de la película y luego entran, ¿no? A veces se les escucha hablar y está muy bien. Está muy bien porque ese ejercicio es muy difícil de conseguir. Es muy difícil, ya te digo yo, bueno, si me tuviera que haber puesto lo hago, pero sí necesitaba esa y es más interesante no sé cortar. Claro. No sé cortar. Mi problema es que no sé cortar. Yo cuando hago entrevistas para la radio y tal, digo, tienen que durar 10, tienen que durar 15, tienen que durar 20, tienen que durar media hora. Pues eso es lo que hago y luego no lo corto. Y me ha pasado toda la vida. Cuando estaba en informativos, eso de buscar un corte con el titular lo llevaba fatal, porque digo, pero es que todo me parecía interesante, ¿no? O sea que en eso soy muy poco. ¿Te han sorprendido práctico. ellos al elegir el papel de su vida? Muchos, me han sorprendido muchos a la hora de elegir el papel. Y te pongo ejemplos, si queréis. Claro. Por ejemplo, Charo López, cuando hablé con ella, pues es una actriz con una trayectoria magnífica, ¿no? Y pues yo pensé que iba a elegir alguna película de peso en su filmografía. Cuando de pronto me dice Titirambo, digo, ¿Titirambo? Y dice, sí, porque yo estoy aquí gracias a Titirambo. Es verdad que luego, como lo explica ella, es cierto, pero es una película que es dificilísima de ver, a no ser que la puedas pillar en Filmoteca, porque hay alguna copia, no existe en DVD, en el mercado de tal. Fue un ejercicio de estos paranoicos, en el buen sentido, de Gonzalo Suárez, que se fascinó, como se fascinó el resto de españoles con ella cuando la vio, porque él era amigo del marido entonces de ella, que eso lo cuenta muy bien ella. Y entonces ella se metió en un rodaje sin saber lo que era nada de una película, ni de un rodaje, ni de nada. Y me sorprende porque, por la historia realmente que ella cuenta, cómo llega, y sobre todo me sorprende una cosa, porque cuando la elige este hombre, la elige por su belleza, esa belleza que algunos han comparado con Ava Gardner, ¿no? Y ella siempre ha tenido un complejo tremendo, y lo dice de verdad, y a estas alturas hay que creerla, de que nunca ha sido guapa. O sea, sino que ella se consideraba una mujer llena de defectos, de no poderse mirar al espejo. Cada uno tiene su concepto de belleza. Tenía un rechazo a la imagen tremenda, ¿no? Y con el tiempo se ha ido, pues ha ido agradeciendo todos esos piropos, se ha ido conciliando con su imagen, y bueno, pues es la que proyecto, es la que tengo.
pero no, y eso lo cuenta muy bien ella, ¿no? Y no sabía muy bien, que es lo que hablabas tú, y creo que es verdad, que a veces son testimonios más que, Claro. más que en sí. Son humanos, sí, es están. verdad. O Fiorella ha tenido éxitos como Asignatura Pendiente o Solos en la Madrugada, por ponerte dos ejemplos claros, que El Lobo Feroz, en fin, películas también importantes. Y cuando elige La Campanada también me sorprende, pero claro, luego lo explica muy bien. Es decir, fue la película de toda su vida que menos dinero dio. Apenas estuvo una semana en cartel, fue un fracaso absoluto y la pasó de todo en ese rodaje, para mal. Y eso la marca y eso le apetece contarlo. Y entonces te van sorprendiendo. Es verdad que de alguna u otra forma te sorprende. ¿Por qué Aitana Sánchez Gijón elige de alguna forma una comedia cuando no hace comedias? Pues porque es precisamente una comedia. Como fue Boca a Boca, que nunca se la habían dado. Luego hay otros que es obvio, ¿no? que elijan, pues a Juan Diego pues está muy bien, bueno, podría haber elegido cualquiera de las que ha hecho, que están bien en todas, pero que haya elegido Los Santos Inocentes, pues es un papel que marcó. Y más que su personaje, él lo dice muy bien, lo cuenta muy bien, es el rodaje de haber participado en una película mítica del cine español, como es Los Santos. Y eso a él le complace. Es que es algo que también se ve en el libro y es la perspectiva. Claro. Que incluso para ellos ha sido un ejercicio buenísimo. Y además ha sido un ejercicio de humildad. Cuando tú los entrevistas... Sí, de humildad y de sinceridad, claro, ¿no? Porque claro, a los actores es difícil cogerles en ese punto. Eso tienes toda la razón. Los actores tienden a actuar. Y entonces actúan. Claro, muchas veces en la vida real estás hablando de un actor y dices, vaya, ¿dónde estaré? Incluso actúan en su casa, pero sí, aquí, lo decía, aquí Kenneth el libro Branagh. consigue una perspectiva distinta del propio actor que acepta ciertas cosas que normalmente no es fácil. Se desenmascara la máscara. Es que eso es lo que más me gustaba, y yo me di cuenta en las primeras entrevistas. Cuando estás acostumbrado a trabajar con ellos en plena promoción, teatro, cine, etcétera, ellos tienen que vender su producto, entonces se centran mucho en el producto, en el personaje, en lo que tú estás hablando. Hacen un papel que es vender la película que quieren que los espectadores vayan a verla. Cuando ya ha pasado un tiempo y tienen unos recuerdos especiales y tú les puedes decir, oye, yo había pensado en esta película, en esta, ¿qué te parece? No, pues casi prefiero la otra. O no, mira, pues es así porque tengo unos recuerdos concretos. Hablan con total libertad, porque se van a remitir a lo que vivieron ellos personalmente, que es lo que más me gusta del libro, del papel de mi vida, es que reviven aquel momento. Yo creo que el testimonio más desgarrador, más sincero, es el de Fernando Tejero. Fernando Tejero lo pasó tan mal con esa película que le cambió el horizonte que tenía el espectador y sobre todo los directores. Siempre un actor cómico, aunque teatro ya había hecho bastante drama, pero todo el mundo lo situaba en cómico y tal. Cuando hace 5 metros cuadrados, pues entonces la oportunidad era tremenda. Él se agarró a ella con uñas y dientes, pero el rodaje, el director, la producción fue toda terrible. Y lo cuenta desde la más absoluta de las verdades, que yo le dije, Fernando, te voy a pasar el texto porque es muy duro. Lo que cuentas, y lo que no quiero es que luego pues te sientas mal porque dices nombres, apellidos, de tu malestar en general de todo esto. Y dice, no, fui consciente y soy consciente, bueno, si me lo quieres mandar bien, pero soy consciente de lo que he contado y lo que he dicho, y es lo que siento, ¿no es eso lo que querías? Digo, pues sí. Y la verdad es que a mí es el testimonio ese y el de Verónica Echegui con la Juani que más me sorprende, porque claro, Verónica llega a entender a Vigas Luna. Sí, eso es muy divertido, porque es una actriz que intenta hacer no de actriz para incorporarse al el caso. Que luego no le entiende a Luna, no le entiende a Vigas y hace lo que le da la gana durante todo el rodaje. Y Vigas la va llevando a su terreno y ella no lo entiende y le llega a entender después, porque claro, ella cuenta en un momento dado, que a mí me hace mucha gracia, pero no tenía ninguna, que hay un momento en el rodaje que Vigas está fatal, está hundidísimo, tantos muy preocupados, y ella le pregunta, bueno, pero ¿es que ha pasado algo? ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto para mí un ser querido. Y entonces pues yo no sabía si había sido un sobrino, había sido... Y cuando me dice que lo que se ha muerto es una planta, claro, era un cactus. Dice, no sabía si ponerme a reír, si salir corriendo, porque hay que mirar a la gente y ver cómo le caían las lágrimas. Luego, la filosofía de Vigas, te das cuenta de lo importante que para él eran todo tipo de seres vivos, y para él su cactus era como algo vivo en él mismo, y para él había sido un desgarro la muerte de ese cactus. Pero ella llega a entender eso mucho después de la Juani.
Cuando ya tiene un trato con Viga, diferente, pero durante el rodaje no le llegaba a entender casi en absoluto, ¿no? Es una profesión muy complicada. Sí, lo es. Porque Sí, es un sí, desdoblamiento de personalidad, rodeado además de un montón de técnicos, de un guión, con muchísimas pistas de circo. Es verdad que es una profesión muy difícil. Sí. ¿Crees que el actor nace o se hace? Las dos cosas. Mira, yo creo que, y pongo un ejemplo claro para que todo el mundo lo sitúe. Dos ejemplos, uno que no está en el libro porque desgraciadamente no está con nosotros, que es Juan Luis Galiardo, y Coronado, José Coronado. Buenos ejemplos, es verdad. Galiardo empezó como un galán puro y duro de muchísimas películas españolas, y ahí fue haciéndose un oficio y en donde él fue dando pasos de gigantes hasta alcanzar el grado excelso que tuvo en los últimos años de Galiardo, que estaba considerado como uno de los mejores actores de carácter, de reparto y principales, sobre todo, ya no solamente en el cine, que nos ha dado trabajos magníficos, sino en el teatro, que era inmenso. Y Coronado le pasó igual, empezó un poco como una alternativa a lo que él era, que era modelo, y empezó siendo un juego, porque siempre se lo ha tomado todo muy en serio, pero ha sido un actor muy constante, muy duro consigo mismo, hasta ir aprendiendo el oficio y evidentemente el ser actor. Lo va consiguiendo de manos de grandes directores, y a Urbizo en La Caja 507 le da una oportunidad fuerte, hasta que llega, evidentemente, No habrá paz para los malvados, y ya toda la profesión reconoce que le tienen que dar el premio porque es un actor hecho y derecho, ¿no? Y ahí está, Coronado, todo lo que toca lo hace bien. Y es un caso muy similar a lo que le está pasando a Mario Casas. Yo creo que Mario, que nunca le nominan, por muy bien que esté en un personaje en la academia, le ignora bastante, sus compañeros le tienen ahí catalogado, no sé muy bien cómo, un actor de televisión, o ha hecho un montón de cine y a veces películas estupendas. Y yo creo que a Mario el paso del tiempo le va a beneficiar en cuanto a reconocimiento, porque es un gran actor. A mí me parece que es un buen actor. Pero yo creo que el actor, hay a veces que tienen un talento innato, porque lo tienen, y otras veces van aprendiendo el oficio. Que es un oficio, claro. Y tienen, claro, antes, en la época de Arturo Fernández, era muy fácil. Sí, eso es lo que yo te quería preguntar. Si tú te conoces también el cine español, y en realidad esto es una historia, me parece que lo has dicho, una historia del cine español, por lo menos desde Arturo Fernández para acá. ¿Hay alguna diferencia en los actores, en la preparación, en cómo se ven ellos mismos, en cómo se relacionan con el público? ¿Cómo ha cambiado eso? La época de Arturo era una época muy dura, pero también era una época de oportunidades, porque se hacía mucho cine. Entonces, pues la gente empezaba con papelitos, con cosas, ibas encadenando películas. A él le pasó. Él, de su tierra, de Gijón, de Asturias, se marchó a Barcelona y ahí fue aprendiendo un poco el oficio, y le empezaron a tocar películas, entró en la Factoría de Quino, etcétera, películas que se hacían entonces en Barcelona estupendas sobre el cine negro, que lo hizo muy bien. Hubo una época del cine negro en Cataluña magnífica, y él fue protagonista de muchas de esas pelis, haciendo bueno y malos. Hizo un poco, ahí aprendió un poco Arturo el oficio, creciendo como actor, porque encadenaba una película con otra, hasta que llega La Casa de la Troya, ¿no? Y evidentemente que es la que en La Casa de la Troya cambia su personaje, es el galán por excelencia, y luego él ya va cogiendo un papel y una forma de ver los personajes, que siempre fue una opción de él, pero una opción que le fue de maravilla, teniendo en cuenta que tiene 89 años, que sigue en activo, que sigue encima de un escenario, que se atreve a desnudarse en el escenario sin ningún tipo de pudor ni de problema, y que la gente adora y abarrota el teatro. O sea, es decir, o en Truanes, cuando se atreve a romper un poco en la línea y junto a Raval hace un personaje mucho más duro, o por qué no con Garci en El Crack, donde hace un malo malísimo. No, pero a él no le interesa ese tipo de personaje. Le interesa para decir, ahí estoy, la última participación en teatro en el Joglars, en ese Don Juan, es que no se le puede poner un pero a él le resulta como una traición a su público no hacer el personaje que quiere ver, le quiere ver, sí. y le gusta. Pero bueno, fue una cuestión de aprendizaje, lo había. Ahora, afortunadamente, hay muchísimas escuelas de teatro, como bien sabe Nuria, algunas mejores, otras peores, con distintos tipos de método de actuación. Algunas les vuelven locos, no voy a nombrar a nadie, pues no tengo ganas de problemas, pero les vuelven totalmente locos, y además se llevan el personaje a casa y viven el rodaje como si fuera, o sea, como no está lo puedo decir, pero por ejemplo Bardem vive intensamente sus personajes, y si es malo durante todo el rodaje, si es bueno es cándido, es bueno y cándido, pero lo hace con él, con los equipos, con todo. Además eso que dices literal, te obligan a salir con el personaje de casa. De casa, y entonces
está todo el día metido en su piel, que yo creo que eso no es bueno para la mente, pero hay actores que se preparan así, y hay escuelas muy fuertes, incluso hay escuelas musicales que también les enseñan en el nuevo camino que hay, que afortunadamente la gente va a ver mucho musical en España cada vez más, y también hay preparación. Hay una preparación que antes no había prácticamente escuela. La escuela era el teatro dándote pequeñitos papeles y creciendo en compañías donde había repertorio, y evidentemente el cine cuando ibas encadenando películas. Son años muy, 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 muy distintos, sí. ¿A veces te has planteado si quieres dejarse crítico? Claro que sí. ¿Te cansas de ver cine? Me canso de ver cine, de cine malo, del cine bueno no. Pero yo digo, vamos a ver, si ha sido tu pasión desde niño, y has luchado tanto, ahora dejarlo, como que me cuesta, ¿sabes? Entonces yo sigo teniendo una norma, que es que el cine me siga sorprendiendo. Raras veces me leo sinopsis de lo que voy a ver. Bueno, hay cosas que sí sé, pero hay otras que no. Y entonces yo me siento en la sala y que me sorprenda, que ¿Te intente reseteas sorprender. y siempre empiezas de cero? Sí, empiezo de cero. Tiene que ser algo muy horroroso para que yo me desespere. Pero las hay. Y estamos viviendo una época muy mala de cine y muy buena de televisión. Desgraciadamente, uno que es espectador de cine, pues echa de menos muchas de estas series o de películas que se hacen para televisión, que son adultas, que son buenas, que tienen un buen planteamiento y sobre todo hay un guión. Últimamente lo que llega y lo que la gente va al cine a ver, no hay guión. O sea, es 4 elementos, los lanzan y están hechos por ordenador. A ver, esto va a este sector, esto va a este grupo, esto va hasta el otro. Y da mucha pereza. Nos queda el cine europeo, porque ya el cine americano clásico, olvídate, ya no. Ese tipo de cine lo estamos viendo en tele, pero no en cine. Y sin embargo sí nos queda el europeo, que espero que no solamente sea francés, porque como muchas distribuidoras tienen un capital francés, en España me refiero, pues todo vale, y no todo el cine francés que llega es bueno, eso hay que decirlo, y hay que suparse, o hay que verse cada cosa que se quede allí para siempre y envuelto, ¿no? Pero bueno, eso es lo único, pero echo mucho de menos el cine británico, el buen cine alemán, el buen cine italiano, que lo hay, y que se está haciendo, y de vez en cuando llegan algunas cosas que me siguen sorprendiendo, me siguen dejando impactado, y ya no te digo el cine sueco, el danés, todo este cine que plantea una sociedad tan sucia dentro de algo tan blanco como son esos países, que a mí me conmociona y digo, qué bien se vive en España, ¿no? Por mucho que nos quejemos. No, por supuesto. No me voy yo allí ni atado. No, el cine sigue siendo un reflejo de mi vida y una pasión. Las pasiones son muy difíciles, como todas te hartan y dices, ya no más. Ya mañana me dedico a otra cosa. Pero luego, sí, que es verdad que lo tuyo es pasional. Es pasional, sí. Y de hecho, bueno, esto es contar intimidades, pero es verdad que llega a ver, por ejemplo, la última de la Guerra de las Galaxias y Andrés discute con todo el mundo en la redacción y lo comenta y lo habla porque le gusta el cine, porque quiere hablar de cine. Exacto. Y no se cansa. Y luego es un buen espectador, bueno, porque ve muchísimo teatro. Me encanta el teatro. Que es que esto no solamente es un libro de cine, es también de teatro, es de interpretación. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que el teatro me vuelve loco, me ha vuelto siempre loco. ¿Y cuál es la ventaja del teatro? Que puedo elegir. Es decir, yo me veo mucho teatro, veo casi todo, pero casi todo me apetece. Entonces voy a verlo. Y como no tengo que juzgarlo luego ni nada, voy como un espectador normal y corriente. Yo me saco mi entrada, me la pago, la veo y tal. Y lo disfruto tanto que no tiene nada que ver con el cine. Bueno, lo que no disfruto nada son muchos de los espectadores que van al teatro, que me parece que no tienen ningún respeto ni al actor ni a los restos de espectadores que estamos allí. Fíjate que esa fama la tenían los del cine con las palomitas. No, es terrible, es que es terrible con los móviles. O sea, por mucho que lo dicen, no solamente es que apagues el móvil para que no suene, que tú, que sí vas mucho al teatro también, Nuria, sabes que suenan en los móviles en el teatro, que a mí me parece terrible, sino que además les da por leer WhatsApp o encender el móvil. No se dan cuenta que desde el escenario están viendo las caritas iluminadas de todos estos que están encendiendo los móviles, porque es que se ve desde allí el despiste para un actor, el no poder mirar a veces cuando está marcado que tienen que mirar en el frontal, la cuarta pared es esa, están mirando hacia el frente. Estar viendo caritas que se encienden y que se apagan como un semáforo, te vas. Eso es tremendo. Trabajar bajo esas condiciones. Es que de verdad, yo no sé cuándo narices van a meter inhibidores en el teatro. Yo estoy deseando que los metan, para que no puedan sacarlo. Digo, lo hacen también en los conciertos. A veces en los conciertos también se ve a gente... Claro, con el móvil. Pero no puedes estar 2 horas de tu vida. Ya el cine me parece mal, pero bueno, como van a películas palomiteras en definitiva, bueno, porque como si quieren tener chats. Pero el teatro...
Pero no puedes perder 2 horas de tu vida que te ha costado un dinero, la entrada, que vas a disfrutar de no estar contestando a nadie. O sea, apágalo, chico, déjalo en el bolsillo. Pero yo no puedo entender. Bueno, es Andrés, lo que peor llevo, pero lo disfruto mucho. Que muchísimas gracias Muchas por haber gracias, estado Andrés, con por este nosotros, con rato. José María y conmigo. Hablo mucho, No. hablo mucho, no No, se deja hablas casi mucho, hablar a Pero siempre vosotros. hablas bien, interesante. Hombre, Así que- ya ves, tenemos aquí, pues eso, al crítico de cine más importante de España. Sí, es sí, que es sí verdad. es. Porque trabajo El aquí. papel de mi vida, de Andrés Arconada, de TV Editores. Muchas gracias a los dos. Enhorabuena. Muchas gracias Como a ti. siempre, un placer por ser Gracias. compañeros, fundamentalmente. Y luego por ser amigos. Así que muchas gracias. Muy bien. de verdad. Gracias, Andrés.